Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Germán, y a todo el grupo de la Escuela de Talca, que venimos oyendo tantas cosas buenas y ahora estamos teniendo la experiencia de poder recorrerlas y quizás tener la oportunidad de participar también, haciendo algún cosito y moviendo una piedra por ahí, con los alumnos. Y ojalá que podamos hacer muchas más experiencias juntos. Yo a Germán le estoy comentando mucho acerca de las posibilidades que tenemos de intercambio y la verdad es que de rato quisiera que Arizona esté por debajo del borde para que tuviera menos miedo y se largara a venir a visitarnos. Ojalá que lo podamos hacer y yo creo que lo vamos a hacer. Como dijo Germán, les iba a mostrar solamente un trabajo que se está construyendo ahora, porque a mí me interesa mucho contar las historias de los proyectos y ver qué de las historias queda plasmado en la materia y en el espacio y en las relaciones humanas que se nutren en estos trabajos. Traté de pensar un poquito este tema y algo les voy a contar. Ahora, a último momento decidí incorporar un par de otros trabajos. Uno que es un poco como el hit, que a veces tienes que mostrar para identificar un trabajo anterior que de alguna manera es el puntapié inicial del trabajo del estudio, y uno que estamos desarrollando en este momento, por eso me demoré un poquito, porque estamos proyectándolo en este momento, entregando los croquis y los anteproyectos en este momento. Entonces, mostrar estos tres trabajos que tienen que ver también con momentos diferentes, con 10 años, digamos, de distancia, pero con unas mismas preocupaciones. El estudio se llama Ópera Pública y también mis trabajos académicos los llamo de este modo, por algunas casualidades y intereses propios. Se dio que he podido desarrollar prácticamente todo mi trabajo como trabajo público, y entonces me interesó estudiar el problema y tratar no de teorizarlo, pero sí de entender cuáles son los procesos y así de ese modo poder repetir, variar o, digamos, consolidar ciertas líneas de trabajo. ¿Por qué le puse ópera pública? Es un término que encontré que me parecía que funcionaba bastante bien en principio, que es, bueno, lo que nosotros llamamos obra pública en general, pero ópera pública es, como dice ahí, el nombre latino que se usa desde la antigua Roma para determinar las obras públicas, la construcción de los proyectos de ingeniería que lleva adelante el Estado en nombre de la comunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, las comunidades crecen y llega un momento que la organización política necesaria para llevar adelante las obras que le den, digamos, un mayor bienestar ya no pueden ser llevadas adelante por la misma comunidad, sino por una estructura mayor, y en ese caso es el Estado, y entonces mi interés se focalizó en saber cómo se produce esa transferencia, cómo el Estado o el organismo que lleva adelante estas obras es capaz de reflejar todavía los intereses de la comunidad. Es bastante amplio, bastante vago el término, pero introducía un elemento, digamos, dos elementos que son fundamentales, además del elemento disciplinar, que es por un lado la política, que es tan importante como el elemento disciplinar para llevar adelante estos trabajos, y por el otro lado, bueno, la comunidad misma y los propios intereses de la gente. ¿Cómo se media todo esto en la arquitectura? Es lo que trato de averiguar. No me voy a extender mucho con esto, pero hay más, si les interesa, después se los puedo pasar. Me interesó entonces tratar de entender la práctica pública
cómo se relaciona con la labor disciplinar concreta, o sea, con lo que nosotros hacemos en el estudio, con lo que nosotros dibujamos y tratamos de construir. Entonces sabemos que la labor disciplinar es una labor que tiende a tener reglas de construcción propias, autónomas, de las situaciones, o sea, hay un cuerpo disciplinar que de alguna manera nos llega, aunque los instrumentos por los que nos llegan están muy debilitados, digamos, hoy no enseñamos con tratados, pero sí con un saber que transmitimos día a día en los talleres de arquitectura, que más que nada se basa en la experiencia. Es un saber muy débil, si se quiere, que confía, se basa en la confianza, digamos, del profesor y el alumno, para poder creerle que eso que el profesor está diciendo es verdad, porque no hay manera de verificarlo hasta que las obras no se construyen. Entonces la experiencia del profesor vale muchísimo. Y si es un profesor que practica, muchísimo mejor, creo yo. Cosa que no ocurre en la Academia Americana. La Academia Americana está completamente escindida, digamos, el trabajo del profesor, del académico y del investigador en general con el arquitecto practicante. En mi caso tengo la chance de poder seguir practicando, pero fuera de Estados Unidos, lo cual es fantástico, y por otro lado no lo podría hacer en Estados Unidos porque al ser profesor full time, pero es una contradicción realmente grave. Entonces esto es la labor disciplinar, y por otro lado la práctica pública, que es colaborativa, básicamente incluye un montón de gente. Y eso es lo lindo de la arquitectura, o sea, no es una tarea solitaria, sino que verdaderamente se nutre de cantidades de actores que de alguna manera lo conectan a la labor disciplinar con la vida. Y esto me interesa mucho, porque ya sea por errores, ya sea por discusiones, por malos entendidos, pero uno tiene que lidiar con la realidad, y esa realidad le aporta a la arquitectura una gran parte de su saber, y yo lo llamo eso vinculación con la vida. No dura mucho, esto es cortito, pero es un marco como para entenderlo. O por lo menos entender este esquema, puede haber otro. Entonces, dijimos que está la labor autónoma, que básicamente tiende al dominio de los materiales, no de los materiales de construcción. Los arquitectos también tenemos materiales de trabajo que no son necesariamente los de construcción, que son las herramientas con las que proyectamos. Y después está eso es lo autónomo. Lo heterónomo es todo lo otro que tiene que ver con la vinculación con la vida, y esto lo hablábamos con Germán en estos días. Y después hay una tercera posición que pondría estas dos cosas juntas, y que yo me baso un poquito en una idea que oí hace un poco de Peter Buchanan, un crítico de arquitectura muy interesante, que está tratando de entender también estos procesos, que él lo llama craft. Craft, la traducción sería oficio, o el arte el artesano, digamos. O sea, el arquitecto como artesano. Pero el artesano, y no nos confundamos, no de los materiales necesariamente de la construcción, sino de sus propios materiales de trabajo. Entonces, domina los materiales de trabajo, domina las técnicas, que no sabemos bien cuáles son, porque lo tenemos tratados, y domina la relación, digamos, no es que domina, sino que incorpora la relación con la vida. Esto es lo que trato de hacer yo. Entonces, cada vez que el proyecto se me va muy para un lado, se me va hacia la técnica de la producción de un objeto, le meto la vida. Y cuando se me va muy para la vida, le traigo la técnica. Entonces trato de hacer una relación muy artesanal. Bueno, esto no me voy a detener, pero básicamente yo considero que la práctica pública opera más o menos en tres niveles. Una es de lo público, que es muy general. Cuando uno no conoce al cliente, es, digamos, en términos muy generales, y se basa básicamente en la política con la opinión pública. O sea, la opinión pública domina eso. El político lee los sondeos de opinión y en base a eso hace las obras. Necesitamos, no sé, 2 escuelas, y bueno, y hace 2 escuelas, pero no saben ni dónde son ni a qué comunidad pertenecen. Entonces ahí la obra
pública trabaja por moderación, puede hacer grandes movimientos que tienden a ser generalizantes. Después hay un segundo nivel más cercano, que es el de la comunidad en sí, cuando uno conoce la comunidad, y ahí hay niveles de provocación. Uno puede, digamos, generar movimientos de ida y vuelta con la comunidad que permitan, digamos, inclusive tomarse de problemas más específicos como necesidades insatisfechas desde hace tiempo o cierto tipo de comunidades, etc. A eso yo lo llamo obras de interés público. Y después está el trabajo directo con la gente, que es otro nivel, que acá no va a estar, digamos, muy desarrollado, pero donde ya, digamos, hay un feedback muy directo y donde hay técnicas para poder llevar eso adelante respecto del problema de la participación. A mí me parece muy interesante cuando los trabajos se acercan a esto, porque esta relación muy estrecha que existe entre todas las partes, que son muy diversas, genera un tipo que yo llamo de trabajo de facilitación, donde todos se van de alguna manera ayudando a crecer juntos. Y yo lo comparo con las salas de recuperación de los hospitales, donde si uno pone a un paciente solo, les cuesta más recuperarse que si hay dos pacientes, a veces porque se cuentan los problemas, etc. Bueno, esto en el sitio web no está completo, porque uno nunca llega a hacer bien el sitio web, pero hay algunos de estos trabajos. Yo voy a hablar rápidamente de este trabajo, que es un trabajo que iniciamos en el 2001 y después se cayó la economía en la Argentina, fue nuestro terremoto, nuestro propio terremoto, pero que después se fue completando a lo largo del tiempo. Lo voy a pasar más o menos rápido para entender solamente un poco la aproximación. Y después de estos dos trabajos, que está en obra en este momento y que se está proyectando en este momento. Entonces, si vamos rápidamente aquí, fue un trabajo que hicimos con la Municipalidad de Vicente López. Ya habíamos hecho otros trabajos para la Municipalidad, parques y otras cosas. Y este trabajo fue muy interesante, se hizo muy rápido el proyecto, pero resultó muy bien la relación. Y lo pongo en un contexto más general, de preocupaciones propias también. Había algo que a mí siempre me preocupaba muchísimo cuando había leído, ustedes sabrán que la visita de Le Corbusier a la Argentina y a Sudamérica en el año 1929 fue determinante para la introducción de la arquitectura moderna en Sudamérica, y a la vez marcó muchísimas generaciones hasta hoy, en pro y en contra, digamos, de esta postura que Le Corbusier imprime a partir de esa visita, y hablar, digamos, en Brasil, que acabamos de ver recién. Y respecto de Buenos Aires, concretamente, Le Corbusier dice algo en su conferencia en el año 29 que a mí me sorprendió mucho cuando leía el libro Precisiones, donde están las conferencias de Le Corbusier. Y Le Corbusier, pensando en París, porque venía a vender su programa y sus proyectos urbanos, el Plan Boisal, etc., él dice: Buenos Aires es una ciudad insoportable, absolutamente imposible de habitar y caminar, y que verdaderamente el centro histórico había que derrumbarlo por completo y reconstruirlo como un centro de negocios, con grandes torres y corredores de automóviles. Este es el dibujo que hace Le Corbusier en ese momento, y dice que el corredor, la calle corredor que él llama, es nuestro enemigo y hay que eliminarlo. Es bastante sorprendente. Él dice: caminar por Buenos Aires es absolutamente insoportable, ¿no? Se choca con la gente, se codea, anda tropezándose, etcétera, etcétera, y esto no puede ser. Muchos le han respondido a Le Corbusier y es muy interesante este diálogo. Los otros días con los alumnos leíamos una entrevista muy bonita en la de Oeste que le responde lateralmente a Le Corbusier, diciendo que justamente todo eso es lo que hace a Buenos Aires muy vivible,
y que el espectáculo humano de poder chocarse, transitarse, verse, rozarse, es lo que la gente más disfruta en una ciudad como Buenos Aires. ¿Qué es esto que vemos aquí abajo, ¿no? Un domingo que se llena Plaza de Borrego de San Telmo para verse juntos, para bailar el tango, para disfrutar de vivir juntos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, algo que en Buenos Aires es característico, que va desapareciendo lentamente, y es que la ciudad no son los corredores, sino que es lo que está detrás de las fachadas, que Le Corbusier en ese momento trata de evitar nombrar, y que son los patios y esta vida, digamos, más tranquila que se iba generando a medida que la ciudad crecía. Sin embargo, digamos, esto es alguno de los pasajes de San Telmo, pero no es extraño al resto de la ciudad. Aquí es donde yo tenía mi primer estudio, que lamentablemente tuve que abandonar en el año 2001 con la crisis y para Arizona, un edificio extraordinario que atraviesa toda la manzana. Este era el estudio, y aquí lo que ven es la maqueta que estábamos proyectando del edificio que van a ver después construido. Pero cuando Le Corbusier hace la casa Curuchet en La Plata, sin embargo, muchos años después, él no visita el sitio, pero él había visitado cuando vino San Antonio de Areco, que es un lugar muy tradicional, donde está, digamos, la tradición gauchesca, todavía rural en la Argentina. Él reproduce las condiciones de la casa chorizo y de la casa tradicional porteña en la casa Curuchet, generando una casa con patio, con un árbol adentro. Y lo mismo sucede con el edificio, digamos, tan venerado en Buenos Aires, el extraordinario Banco de Londres, ahora Banco Hipotecario, de Clorindo Testa, que de alguna manera le responde directamente a Le Corbusier, y bueno, no lo tengo aquí, el croquis, Clorindo Testa hace un dibujo donde dice: detrás de la fachada hay vida, y el espacio público puede extenderse y generar plazas y espacios internos que no necesariamente porque sean privados no son accesibles al público. Con esto en mente, a mí me interesaba algo muy particular, y era que teníamos que proyectar el Instituto de Rehabilitación del Discapacitado de Vicente López en un corredor, en la calle Corredor, muy fuerte, una avenida realmente desolada, que había perdido toda su vegetación y sus condiciones de habitabilidad pública por los locales comerciales que habían eliminado los árboles, etc. Y estaba el instituto en un edificio que permanecía absolutamente cerrado hacia la calle por el pudor que generaba el trabajo y la presencia de los discapacitados en ese edificio. Era como la vergüenza del vecindario, era algo que nunca querían ver ni mostrar. El mismo edificio se contraía y trataba de no mostrar esa condición. Nosotros teníamos que construir a una cuadra de ahí, el edificio iba a ser desalojado para poner otra dependencia municipal ahí. Estas eran las condiciones internas. Y entonces a mí lo que me gustó la posibilidad era de, por un lado, pensar, digamos, la actividad interna, y por el otro lado, pensar cómo establecer esta relación con la comunidad. Estos eran los locales, pueden ver que no hay ventanas, no hay ningún tipo casi de iluminación, esto está con flash. Este era el sitio, allí al fondo está el Río de la Plata y el paseo costero que habíamos hecho hace poco. Y entonces tratábamos de pensar, digamos, en términos mucho mayores esta operación, pensando, digamos, cómo restablecer el corredor público de la avenida y cómo restablecer también una relación con el parque costero que estábamos desarrollando para recuperar la costa del Río de la Plata. Un terreno además de 35 por 35 metros, que en este sótano había funcionado uno de los pequeños centros de concentración, de campos de concentración de la dictadura, o campos, ahí había sido un lugar de tortura muy pequeño, y que después salió una estructura que quedó abandonada. Esa estructura los vecinos la quisieron demoler, no querían volver a verla. Nosotros queríamos quizás trabajar con la estructura
no lo muestro por ética profesional, pero a mí se me entregó un proyecto. A mí mi encargo fue corregir un proyecto existente que estaba por empezar a construir, que era un cubo, era un hospital. Era un cubo plantado en el medio del terreno, ¿no? Aquí, separado de las medianeras, un cubo, no me acuerdo, 20 por 20 por 20, supongo. Y me dijeron, bueno, a ver si hay algo que podamos hacer, tener una rampa al costado para el escape de incendios, etc. Entonces yo les pedí que me lo dejaran una semana y que yo le iba a hacer un par de toques antes de devolvérselo. Y cuando volví con esto. Que increíblemente, porque no había tiempo, muy rápidamente después, porque fue aceptado, pasamos a producir los planos muy rápidamente. Lo que hice básicamente es darlo vuelta por completo, porque si había algo que me parecía era que la condición de estar separado de los muros medianeros y retirado de la calle, lo único que provocaba era mayor aislamiento y menor capacidad de poder conectarse con el vecindario. Entonces lo que intentamos fue, por un lado, generar un diafragma que permita el acceso del público al edificio, por el otro lado, que es esto que está aquí, por el otro lado el patio interno que sea accesible al público, y por el otro lado las rampas de escape que estaban previstas según el código, integrarlas a los muros del patio como lugares de trabajo. Entonces el lugar se convertía en un lugar, digamos, de un trabajo abierto y franco, donde la gente del vecindario podía participar casi como en una plaza. Inmediatamente pasamos a una escala mayor, bueno, se nos pidió trabajar muy rápido porque había que empezar la obra. Prácticamente proyectamos la estructura como el edificio, o sea, todo el edificio es de hormigón y la estructura es prácticamente el edificio terminado, porque no había más dinero que para eso. No podíamos pasarnos de un budget que era muy escaso, que era $300 por metro cuadrado en ese momento, y trabajamos con grandes luces y con elementos, con una empresa constructora que se juntó de alguna manera con nosotros para poder desarrollar elementos muy plásticos y a la vez estructuralmente muy flexibles. Aunque necesitábamos también ciertas grandes luces, trabajamos con cosas bostecizadas que generalmente no permiten este trabajo oscuro. Entonces, bueno, aquí tenemos este diafragma que permite el acceso a un lugar muy breve, que permite el acceso al patio. Y lo que hicimos fue esta condición escarpada, digamos, de los edificios recortados, la pusimos patas para arriba, que está aquí, y como que levantamos el telón de la situación y dejamos que la realidad se integrara una con la otra, que es esto que está aquí. Aquí escribimos las letras del instituto, que es IMRBL, una escala mayor, tiene una especie de atrio, digamos, abierto al cielo, que la gente del barrio llamó la mano de Dios. Ustedes sabrán por qué, por el gol de Maradona en el Mundial de México, pero que para nosotros era la mano de los doctores, o sea, era casi esta bendición de poder ser atendido en este instituto, que es gratuito, y que los doctores trabajan básicamente a la mañana y a la tarde trabajan en sus propias prácticas. Luego nos conectamos con el instituto que es público, pero que fue una práctica muy interesante que puso el municipio donó el terreno, y se trabajó con donaciones de las grandes empresas de la zona, sobre todo automotores, Motorola y algunas otras empresas extranjeras que donaban una cierta cantidad a cambio de impuestos, pero que no iban al municipio, sino que se juntaron en una fundación y con ese dinero se construyó el edificio y se entregó llave en mano, para evitar todo tipo de corrupción, digamos, dentro del municipio, que era lo más probable que iba a ocurrir. Fue como un compromiso entre privados y públicos.
se compró esta casa para hacer otro tipo de rehabilitación laboral, que después se integró, y se construyó, bueno, se paró en el 2001 con la caída de la economía. La caída de la economía en este caso nos ayudó porque cuando con la devaluación volvió a marchar la economía, lo que habían donado eran dólares y entonces valían 4 veces más. O sea que con lo poco que teníamos para la primera etapa se logró construir el edificio completo. Pero bueno, este es el hormigón armado. Lo que se ve aquí no lo describo demasiado, pero son los gimnasios, las zonas de consultorios en el frente y una sala de recuperación sobre uno de los laterales. Se trabajó con mucho brisoleil para cortar el sol en algunos espacios. Tiene una sala de recuperación, una piscina, digamos, de hidroterapia. Tiene una sala de enseñanza, digamos, para formar profesionales. Y después trabajamos con muchas donaciones. Una de ellas fue estos vidrios que se hicieron en Phoenix, Arizona, que conseguí en Phoenix, Arizona, una compañía que hacía vidrios serigrafiados para Pulgas y para no sé quién en Europa, para que nos hagan estos vidrios que trabajaban sobre esto, sobre la lectura que hacíamos de los rebotes de la luz sobre el muro de vidrio, sobre la carpintería de vidrio, y fuimos tomando esto y lo convertimos en estos vidrios que tienen layers internos, y lo mandaron, lo shipearon y llegaron el día de la inauguración, lo estaban colocando cuando estaba llegando la gente del edificio. Esto fue porque los pacientes pedían también una cierta privacidad y no tanta transparencia por una cuestión también de cierto cuidado de la situación. Así quedó, se genera este diafragma, digamos, de sombra que permite ver a través el patio con esta cortina colgante que es de hormigón proyectado de 8 centímetros de espesor. Este es el diafragma, digamos, de sombras. Acá se ve un poco la continuidad hacia el patio. Es mostrar que hay una vida ahí adentro y que hay una vida muy activa, que hay una vida de gente que está haciendo un esfuerzo muy grande por recuperarse. Ahí se ve desde adentro, digamos, la fuerza de esa avenida. Y cuando uno entra hay un cambio muy fuerte de escalas y todo se orienta obviamente a la recuperación del movimiento, con rampas muy suaves que permiten subir muy lentamente y se van enroscando sobre sí mismas y conectando los distintos lugares de trabajo de los pacientes y los doctores. Plantamos ahí un árbol que se comunica con el del vecino, o sea, hicimos todo lo contrario del proyecto original. Nuestro interés era comunicarnos. Así quedaron los salones. Los halls son más bien pequeños, y esta es la sala de enseñanza, la sala de hidroterapia que se conecta con un jardín a la altura de la vista cuando uno está dentro del agua, que trabajamos con la misma paisajista, Lucía Pietra, con el que hicimos la costa, con gramíneas nativas. Toda la iluminación está hecha desde adentro hacia afuera, o sea, esto es algo que también nos decían mucho, inclusive recuerdo siempre las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando lo inauguró, porque él tiene a alguien en su familia que es discapacitado, un caso bastante severo, y él dijo algo muy impresionante, dijo, todo el mundo cree que cuando hay alguien en la familia con este tipo de condiciones, se produce un disturbio muy grande en la familia y las condiciones se hacen muy difíciles. Dice, no les puedo contar que eso, les puedo asegurar que eso es totalmente al revés. Los lazos de unión y de amor que se producen internamente dentro de la familia son los más fuertes que puedan imaginar y la luz sale, digamos, de esas relaciones.
Entonces de ese modo pensamos una iluminación que sale desde adentro, que es un poco esto, es una luz interior, que además es lo que yo veía, nosotros con mi socia en este caso, Marta Telio, nos instalamos una semana, esa semana que proyectamos en una sala del Instituto Viejo y mirábamos el trabajo de los doctores y veíamos que en los casos muy severos lo que sucedía no era mucho, ¿no? O sea, llegaban, no sé, una niña que estaba en silla de ruedas, apenas con alguna movilidad y se la bajaba a las colchonetas y se empezaba a distender el cuerpo hacia los bordes. Nos interesó mucho esta idea de ir como abriendo el cuerpo hacia los bordes de la colchoneta y lo que notábamos es que, bueno, pese al sufrimiento de esos movimientos, que eran muy lentos y donde hablar y contar cuentos y la sonrisa de la doctora era lo más importante, cuando terminaba esta operación era cuando la paciente daba una sonrisa, que era cuando sentía que el cuerpo se había abierto nuevamente, se había desplegado. Bueno, esto era lo que nos interesaba. Bueno, ni contarles la emoción que fue el momento que los pacientes del otro instituto que habían trabajado con nosotros vinieron al nuevo instituto y inmediatamente, esto fue el día de la inauguración, se produjo una invasión de la comunidad dentro del edificio que hasta temblábamos todos, el ingeniero estaba sudando porque invadieron las rampas y andaban de aquí para allá y había cientos de personas sobre estas rampas, pero funcionó muy bien y por supuesto llovió como en todas las inauguraciones. Y el lugar de acceso, por supuesto, no tenía un lugar para proteger de la lluvia, pero ese era el objetivo, era poder relacionarse hacia arriba. Esto era un poco visto desde arriba. Y después seguimos trabajando, hicimos esta conexión con el edificio de al lado, la Virgen que estaba en el otro edificio. Los pacientes eligieron el lugar de paso de la rehabilitación física y la laboral como el lugar donde tener una relación con la Virgen, diseñamos juntos este portón. Y bueno, y así es como funciona. Si un día lo van a visitar, la gente cuando el tiempo está bueno trabaja directamente en el patio y hay una relación directa con la calle. Bueno, voy a que va a ser un poquito más largo, porque este es el que les quería contar como toda la historia. Lo que les conté recién es una historia chiquita, que era muy larga en realidad, pero esta les quería contar un poco más toda la historia. Este es un trabajo que nos encargaron el año pasado, a comienzos del 2012, para ser inaugurado a los 6 meses, por supuesto. Era absolutamente imposible, recién estamos saliendo de la fundación, o sea, hace un año y medio, casi 2 años. Pero era muy interesante, era un espacio conmemorativo, que es una manera de decirle ahora los monumentos, al 100 aniversario del Grito de Alcorta, que fue de alguna manera la revolución agraria en la Argentina, pero que no llegó a ser una revolución muy importante, pero sí dio forma, digamos, a la comunidad agraria en el 100 años atrás. Esto era muy conflictivo porque en ese momento y hace algunos años el gobierno nacional está en un conflicto muy fuerte con el campo por unos problemas históricos, digamos, que no logran resolverse. Entonces, en esta celebración participaban 4 entes que eran irreconciliables entre sí, lo cual me pareció muy atractivo. Uno era la comuna de Alcorta, del pueblo de Alcorta, que es de raíz política peronista, clásica, peronista clásica. La Federación Agraria Argentina, que empezó siendo socialista y luego últimamente viró más hacia la derecha. El gobierno de la provincia de Santa Fe, que es el gobierno socialista de la Argentina, y la presidencia de la Nación, que es este peronismo, digamos, que se debe llamar kirchnerismo,
sea que era bien interesante juntar a toda esta gente en una misma mesa. Y ahí me llamaron, y entonces había que hacer un trabajo en 6 meses, que es muy pequeño, es una obra de 400 metros cuadrados, pero muy cargada. Y no solo tenía que ser un monumento, sino un lugar donde pudieran suceder eventos culturales relacionados con el lago, y una pequeña exposición de los eventos que determinaron aquella revolución agraria del 1912. Esto es en el medio de lo que llamamos nosotros la Pampa Gringa. La Pampa Gringa fue la pampa húmeda que fue de alguna manera colonizada al comienzo del siglo XX con inmigrantes, especialmente inmigrantes italianos, españoles y también de algunas comunidades alemanas, judías, que cada una de estas comunidades creó pueblos muy, muy distintivos. En este caso, la comunidad de Alcorta era mezclada, pero eran más bien inmigrantes italianos. Entonces nos metimos en un tema bien interesante, que el arte ha reflejado muchísimo, que es, esto es parte de las presentaciones que yo hacía en ese momento, que tiene que ver con la política y los conflictos sociales y cómo de alguna manera esto queda reflejado en el arte y cuáles son los elementos que nosotros podíamos rescatar de esta situación. Esta obra, que es de Antonio Berni, justamente fue hecha en base al grito de Alcorta. Esta es la comunidad de Alcorta reunida en ese momento para la huelga agraria. Y esto es otra característica, que es Ricardo Carpani, un extraordinario artista argentino que reflejó la revolución urbana de los años 70. Pero hay algo en común entre las dos que yo notaba, que me interesaba mucho, que era esta cuestión de las marcas fuertes, digamos, las pieles curtidas, ¿no? Las manos o los brazos con marcas del trabajo, del sol o de la explotación. Y entonces fue un primer elemento cualitativo que nos interesó rescatar para el trabajo. Obviamente las manos de Guayasamín y la expresión del grito, ¿no? Siempre aparece relacionada sobre todo al trabajo de los campesinos o el grito urbano, ¿no? El trabajo industrial o otros tipos de gritos, digamos, de dolor, ¿no? Estos son detalles de los bocetos de Pablo Picasso para el Guernica, de las manos también curtidas de los trabajadores rurales. Y estas son expresiones más locales. Esto es Juan Grela, que es un artista local, muy bueno, un grabador, litógrafo, que también reflejó el grito de Alcorta y también reflejó en obras donde se trabaja la textura de la pampa, del suelo llano, con la casa de tierra en la que crece el arbolito. Y después nos fuimos a hablar con la gente del archivo de la Federación Agraria Argentina y nos llenaron de información, de películas donde se veían los colonos trabajando la tierra, los arados, y siempre aparecía lo mismo, ¿no? El surco, la textura. Y después nos fuimos entrando más en el archivo y yo siempre hablo con los alumnos de estos descubrimientos, ¿no? O sea, elementos que no necesariamente van a ser problemas que pasen a estar, digamos, integrados directamente en la obra. En este caso sucedió, pero sí que verdaderamente informan un montón de elementos, como por ejemplo el problema de la textura, que de alguna u otra manera aparecerán en el trabajo. Entonces, los agricultores inmigrantes, las trojas, donde iban acumulando los granos, las familias de inmigrantes, y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Las familias de colonos, que en realidad tenían la tierra arrendada, pero el arrendamiento no era un arrendamiento, sino que se les pagaba con las fichas con las que después
que hablábamos el otro día, con las que después iban a gastar al mismo almacén, que era también del propietario. Pero hubo un elemento que salió, o sea que en muy pocos años esta gente se dio cuenta que fue engañada y que no tenía manera de sobrevivir, que no iban a durar mucho más porque la deuda con el almacén era imposible ya de pagar. Pero lo contaron con la astucia de los almaceneros. Resultó que uno de los almaceneros, que era un español muy bravo, venía de pelear en España y había otro italiano que venía de pelear en Italia. Y entonces fueron ellos los que organizaron a los trabajadores rurales, diciéndoles: si ustedes no hacen la revolución, nosotros no cobramos tampoco, porque ellos también estaban dentro de la maquinaria. Entonces los empezaron a organizar y junto con los monjes de Alcorta y de otros pueblos cercanos, y luego consiguieron un abogado de Rosario, que estaba ahí cerquita, lograron organizarse y organizar una huelga por tiempo indeterminado, que fue muy rápidamente, se esparció por todo el país, y ahí se creó, el abogado de Netri creó la Federación Agraria Argentina. Netri era un abogado socialista, y creó la unión, digamos, la Federación de los Trabajadores Rurales. Por supuesto, Netri fue poco tiempo después asesinado en Rosario, en la esquina donde después nació Che Guevara, en la misma esquina. O sea, en la esquina que lo asesinaron a Netri, arriba, en un edificio de Bustillo, nació Che Guevara y vivió los primeros años de su vida. Anyway, pero esto es el pueblo de Alcorta, esta era toda la población cuando la revuelta. O sea, paralizaron el pueblo, lograron organizarse y generaron una asamblea que dio nacimiento a la Federación Agraria. Este edificio existe, por suerte, fue restaurado y ahí presentamos el proyecto. Estas son algunas de las imágenes de la revuelta, de los trabajadores con los líderes. Ahí está Netri y las primeras banderas de la Federación Agraria Argentina. Estos son unos dibujos muy graciosos que hizo Rep, que es un dibujante actual, para la celebración del 100 aniversario. Otro de los elementos que encontramos fue en el archivo. Les parecerá muy raro todo esto, quizás para una obra de arquitectura, pero así trabajo yo, no sé. Encontramos estas fotos que cuando las mostré en una asamblea con la Federación Agraria, la gente mayor se emocionó mucho de verlas. Una señora especialmente lloró, y me contó que su padre era estibador es estos trabajadores que están aquí, que son los que llevan las bolsas y finalmente las apilan y esperan la estiba para ser vendida, y muchas veces estaba ahí por mucho tiempo, pues justamente al estar mucho tiempo bajaba el precio y se las compraban cuando ya no valía nada. Pero era el momento de orgullo del trabajador rural, ¿no? O sea, cuando se lograba estibar, la construcción de la estiba era todo un evento que se celebraba. La señora lloraba porque además, cuando le empecé a hablar de la bolsa arpillera, no sé si lo llaman ustedes arpillera, el saco, ella me decía que de chiquita las sábanas en las que dormía estaban hechas de bolsa de arpillera cocida, de saco. Imagínense la rudeza de esa superficie. Entonces nos dimos cuenta que ahí había algo muy interesante para trabajar. Y además estaba esta cuestión celebratoria, ¿no? Porque nosotros no queríamos caer en hacer una propaganda política de uno u otro bando, ¿no? Que si la revolución era de porque Cristina decía que la revolución tenía que ser peronista, y entonces los otros que la revolución era socialista y no sé qué. Y entonces se peleaban entre los bandos que encomendaban la obra para ver quién iba a celebrar el 100 aniversario de la revolución agraria. Y en realidad era la gente del pueblo.
Pero este era un momento de, digamos, de orgullo, y después encontramos esto, de las estivas, una cosa absolutamente extraordinaria, y seguimos encontrando más. Y por allí fuimos. Y de pronto apareció esta imagen. Yo en ese momento estaba trabajando un poquito con una visita con Elena Rocchi, una gran arquitecta italiana que también trabajó en el estudio Enrique Milláez, y cuando vimos esta foto nos dejó paralizados, porque es casi una ópera, ¿no? Es casi una escenografía teatral, donde seguramente está todo el mundo detenido para poder sacar la foto de la exposición, pero están los trabajadores subiendo por la rampa, los otros que están estivando las bolsas, estos que están congregando en el espacio público, la casita que está por ahí atrás, y dijimos, ahí está el proyecto. Entonces había que o construirlo así o transformarlo de alguna manera. Entonces, lo que hicimos fue, sacamos una fotocopia de esto y simplemente la transformamos en un objeto tridimensional, casi como un juego. Otro elemento, esto es el pueblo de Alcorta y esto es el espacio, digamos, la zona rural que lo rodea hoy en día. El pueblo de Alcorta, que tiene el tren que lo atraviesa, y esta característica, el terreno nuestro era esta es la ruta que conecta los distintos pueblos, y el tren divide, yo no conocía hasta ese momento, el pueblo, lo que se llama el pueblo, pues yo decía, ¿por qué la plaza está en el centro de la parte norte? Claro, porque el pueblo era la plaza estaba en el centro de los propietarios, pero después los trabajadores vivían acá, entonces en realidad el baricentro, digamos, del pueblo en realidad es la estación del tren. Y este es el sitio. En el sitio no hay nada, está en el medio del campo, pero hay 4 bases de hormigón armado, muy llamativas, a flor de suelo. Y cuando pregunté a la gente de la Federación Agraria, me dijeron que eran las bases para un monumento que se iba a hacer para el 50 aniversario, que se hicieron las bases y no, nada más. Nosotros estamos en las bases ahora, pero que atravesemos. Y eran en realidad 2 señores, o sea, imagínense el tamaño de esto, creo que teníamos 70 metros de altura, porque esto eran las piernas, ¿okay? Eran enormes. Y acá está el presidente de la Federación Agraria mostrándome cómo era el monumento. Eran 2 hombres así, ¿no? Marcando la liberación, la represión, etc. Y esta es la realidad de hoy, ¿no? Con estas bases de hormigón a flor de piel y las barras. Bueno, esto es lo que hicimos. Tridimensionalizamos en principio lo que ya habíamos encontrado, no había que hacer mucho más, porque además en el lugar no había otra cosa. Y lo desarrollamos con una técnica manual que nos pareció útil. Hicimos varias pruebas en papel, muy chiquititas, esto es escala 1 en 250, no me acuerdo, menos, 1 en 500, y empezamos a cargarle, digamos, todos los elementos con los que estábamos contando. Este es el primer boceto del proyecto, donde en realidad, porque el otro problema era que era muy chiquito el monumento, pero se tenía que ver desde el pueblo y desde la ruta, y a la vez tener un programa que era muy minúsculo, que era esta salita del auditorio y la sala de exposiciones y una oficina para la federación. Entonces generamos una situación de, digamos, casi de pantalla. Había varias versiones de cómo tenía que ser el monumento. Estaba la versión monumentalista, más bien peronista, que era, digamos, la celebración a través de la gran presencia. Estaba la versión socialista, que quería el monumento, no como monumento, sino como, en este caso era así, como lugar de uso, entonces querían solamente el teatro pero que no tuviera elementos monumentales, y después estaba la gente del pueblo que quería de alguna manera ambas cosas. Entonces tratamos de hacer eso.
Una manera que encontramos de empezar a construir la maqueta fue desarmar la base del mate que estábamos tomando en el estudio, y encontramos que tenía unas piezas muy atractivas. Y empezamos a construir una maqueta en mayor escala. Y después empezamos a darle materialidad a partir de lo que hasta ese momento nos habían transmitido, que era la posibilidad de hacerlo en hormigón armado. Hicimos unas pruebas, digamos, esto fue desarrollado mitad en Buenos Aires, en Rosario y en Arizona, inclusive con gente de ahí de la escuela, como para sostener este muro y generar este espacio posterior a través de estos portes. La rampa que lleva a un lugar elevado, que va a funcionar como lugar de espectáculos, o sea, esto va a ser un escenario que se abre hacia la pampa y un anfiteatro por este lado. El gran muro, que todavía no sabíamos cómo iba a ser, pero habíamos logrado, eso fue lo interesante. El único punto que se pusieron todos de acuerdo, todos los grupos políticos, fue en el muro. O sea, la gente y los políticos estaban completamente de acuerdo que el muro de bolsas tenía que estar. Ahora, cómo tenía que estar era un problema, porque nadie quería hacerlo literalmente y además la materialidad de esto era muy pesada. Así que bueno, empezamos a trabajar de distintas maneras. Esto es el paisaje, estos son algunos de los bocetos del desarrollo del trabajo. El paisajismo con sus surcos, trabajamos con Lucía Estepapiedra nuevamente, con especies autóctonas paranaenses y algunas especies exóticas, sobre todo italianas, como el álamo piramidal, algunos pastos nativos, etc. Estos ya son planos más avanzados. Cuando veníamos desarrollándolo, y verán que hay momentos inclusive donde los secretos se hacen bastante evidentes en cómo se construye inclusive la estructura, hubo un cambio de rumbo porque bueno, esto lo iba a construir el gobierno provincial con empresas provinciales que iban a proveer la obra de hormigón, y se cambió el presupuesto a la comuna. Entonces la comuna exigió hacerlo con mano de obra local, y eran todos talleres metalúrgicos porque construyen silos, básicamente. Entonces tuvimos que retrabajar todo el proyecto y por eso se demoró tanto el comienzo de la obra para, digamos, pensar una materialidad que trabajara en ese sentido. Estos son algunos de los primeros bocetos, digamos, de cómo aparecería el volumen. Hay un trabajo con el sol que aparece rasante en un determinado momento y levanta hacia la ruta la presencia de las bolsas. Y las bases que quedaban allí formando el espacio público, como recuerdo acumulado del trabajo que costó llevar esto adelante. Todavía seguíamos modelando y haciendo pruebas, que no sabíamos muy bien cómo iba a ser. Estos fueron los paneles de presentación que finalmente se presentaron, donde explicamos un poco el trabajo nuestro. Por eso se hizo un trabajo tan lento. Y después empezamos a hacer algunas pruebas materiales. Trabajamos, yo estaba en ese momento en Arizona, me era más fácil trabajar con alguien de aquella zona, aunque no trabajé exactamente en la zona, pero alguien que hubiera experimentado con encofrados flexibles, porque eso me interesaba tanto esta escultura que estaba por ahí. Y trabajamos en estas pruebas con Mark West, que es un ingeniero que trabaja en Canadá, pero que trabajó en Valparaíso, en Ciudad Abierta, haciendo los asientos del anfiteatro con bolsas flexibles y hormigón. Estudiamos las obras de Miguel Fisac, y
y hicimos algunas pruebas, pero cuando el presupuesto se fue reduciendo porque la inflación, el tiempo que iba pasando y los pesos que esto implicaba, también decidimos abandonar esta exploración. Además, para la gente del sitio resultaba muy abstracto, cosa que entendíamos, porque trabajábamos no de manera literal, sino a través de elementos que pudieran ir conformando estos encofrados flexibles, de cómo se iba a ir acumulando el hormigón. Y después, cuando construimos el render, encontramos una técnica que podía ser interesante, y es que construíamos unos paneles que luego, de alguna manera, para hacer el render, los forrábamos con la tela de arpillera para tomar la forma y le quitábamos de alguna manera la base, el molde, y entonces con unos artesanos inventamos una manera que es la que estamos llevando adelante ahora, que es hacer unas láminas muy delgadas de resina que contienen la arpillera. Y con estos paneles entonces se va a construir la fachada. Esto fue cuando construimos la gran maqueta que presentamos a la comunidad, que es esta, que es una maqueta bastante grande, donde podía tener esta cualidad táctil de alguna manera, de que la gente lo pudiera tocar, como después va a tocar la pared del muro de bolso. Todo esto se convirtió a una técnica más parecida, digamos, a la del siglo que a lo que teníamos previsto de antemano. Y estos paneles se van a repartir por todos lados, mobiliarios, e inclusive se van a llevar al pueblo también. Este es el anfiteatro y la sala la pequeña salita de exposiciones. Este es el render final que se presentó, la sala de exposiciones. Estos renders todavía son de cuando estaba pensado en hormigón armado. El clima que da de un lugar oculto, de un lugar casi bajo tierra, es porque las reuniones de la asamblea primera se hacían en un sótano, entonces queríamos darle esta luz cenital muy apagada. Y finalmente, esta que era la casa de la Sociedad Italiana, es donde presentamos el proyecto con los diputados provinciales, etcétera, etcétera, y se hizo un gran festival donde se presentó el proyecto, y ahí está la imagen, que bueno, fue muy emotivo para los 100 años, y ahí es cuando comenzó la obra. La reunión resultó un escándalo porque si iba la presidenta, no iba la Federación Agraria, si iba la Federación Agraria, no iba el gobernador de la provincia. Entonces se armaron 3 actos paralelos. En un pueblo se armaron 3 actos paralelos donde ninguno podía compartir el mismo espacio. Entonces era una verdadera ópera pública, ¿no? Pero bueno, finalmente se armó un escándalo, tiraron cosas, la gente no quería que vaya el gobierno nacional, finalmente la presidenta no fue, entonces se reunieron las otras partes con representantes del gobierno nacional, después si les muestro el video porque es gracioso, y se hizo un gran festival folclórico que fue fantástico, y esta imagen, ¿no?, de toda la gente reunida en la estación de tren era casi como aquella imagen de Verdi, ¿no?, del cuadro de Verdi. Y era muy lindo que la obra esta funcionara como aglutinante de todas estas expresiones, ¿no? Y bueno, fue un festival folclórico donde la gente directamente participó y hubo todo tipo de expresiones donde el espíritu, digamos, del campo volvió como a renacer y aparecieron las bolsas ¿no?, históricas. Este es el acto paralelo que había en el terreno, o sea, era una batalla que sucedió durante todo el día, donde habían diputados de otros partidos, la Federación Agraria que después invadió la plaza. No, o sea, fue increíble. Bueno, los gauchos, y miren esto, ¿no?, un asado kilométrico, un par de choripanes,
que casualmente se parecían muchísimo a la fachada, ¿no? Si ustedes lo miran, no es muy distinto a la fachada, ¿no? Digo, había algo en esta cuestión de acumular materiales. Bueno, se destapó una placa y empezó la obra, y les voy a mostrar muy poquito de la obra. Estas son las bases, esta es la platea, el anfiteatro, y está surgiendo ya la parte de la oficina es en hormigón armado por un problema estructural, y ahí están las bases originales. Este es el lugar donde uno sube para ver nuevamente el horizonte, que es muy importante, el único que uno puede ver, no hay nada de referencia. Entonces subir a este lugar va a ser el lugar más importante de la obra, que se sube a través de la rampa y vuelven a aparecer los únicos personajes habitantes de La Pampa, que son las vallas. Esto es cuando construíamos la maqueta en el estudio, y de alguna manera tratamos que este amor que le ponemos a las cosas, en la construcción de las cosas, como parte de nuestro oficio, sea tanto como el amor que se pone cuando se trabaja en el campo o se trabaja con los materiales de la obra, ¿no? Estos son los elementos que después modelamos para ahora darle las piezas a uno de los... Hay un luthier que está construyendo el molde para las piezas estas, que luego se van a forrar o poner con la tela arrugada y la resina para formar los paneles, que van a tener más o menos esta contextura y van a dejar entrar la luz dentro de la obra. No sabemos cómo van a resultar, pero creemos que bastante bien. Y son muy baratos. ¿Me queda para un segundo más? Esto es otra cosa, esto es lo que estamos haciendo en este momento. Hoy lo estaba poniendo junto porque nunca lo mostré todavía. Es un colegio Montessori en Luján, en la provincia de Buenos Aires. Y es muy interesante porque nos pone con otra comunidad completamente distinta. Algo que no existe todavía en la Argentina. Montessori es una pedagogía, un sistema pedagógico creado por María Montessori en Italia, completamente distinto a la educación que hemos tenido nosotros, muy interesante, y que va a ser la primera escuela Montessori en Buenos Aires. Y entonces nos propusimos trabajar con pedagogos para poder pensar el espacio de la escuela Montessori de nuevo, digamos, como espacio educativo distinto. Les cuento brevemente 2 o 3 elementos de la educación Montessori para entender. Esto era una presentación que hacíamos a los clientes, por eso no lo tengo desarrollado todavía, pero básicamente es un trabajo que se hace fundamentalmente, es un trabajo muy pedestre, digamos, un trabajo con materiales, un trabajo que se hace en el suelo, con elementos que ellos llaman materiales, con una filosofía que permite que los maestros no sean guías, que no sean digamos, el foco de la clase, sino que son guías. Hay 2 maestros por clase y son clases muy grandes, y se trabaja por grupos. En una clase Montessori se habla, no hay silencio, porque el silencio es control, es poder para Montessori. Lean a María Montessori porque es absolutamente extraordinaria. Entonces no tiene que haber silencio en la clase de Montessori, tiene que haber trabajo, y cada grupo trabaja una cosa distinta. O sea que los maestros guías están coordinando acciones simultáneas de grupos que están haciendo cosas distintas entre sí. Un trabajo muy difícil de los maestros, pero que genera una dinámica muy increíble. Cuando yo lo vi funcionar, me arrepentía de toda la educación, o sea, pero bueno, no podía hacer nada, ¿no? Si piensan, hay grandes personajes que han salido con el Montessori, no sé, desde Gabriel García Márquez hasta, no sé, el fundador de Google o Clónico Testa. Clónico Testa fue a un jardín Montessori. Nosotros visitamos una escuela Montessori en Phoenix, Arizona. Yo estaba en ese momento ahí, pero más o menos los principios son los mismos. No voy a describirlo completo. Ellos tienen la división de años es distinta a la tradicional, se mezclan chicos de distintos años.
y se trabaja, como digo, con materiales que van siendo ordenados y desordenados dentro de la sala por los mismos alumnos. Las matemáticas son distintas, las lenguas son distintas, se hace trabajo, se empieza desde un trabajo muy manual en los años inferiores, a trabajos muy abstractos en los años superiores, etcétera, etcétera. Hay una relación muy fuerte con la naturaleza y el estar al aire libre. Y esta es una escuela que visitamos en Phoenix, Arizona, que es extraordinaria, se llama Academia Montessori, para que ustedes vean una. Y generalmente las escuelas Montessori se hacen en casas que se reforman. Son raros los casos de escuelas que se hacen de cero, porque si se hacen de cero, se hacen pensando, digamos, en la escala de la casa. María Montessori se tuvo que ir de Italia con Mussolini, se refugió en Holanda. En Holanda trabajó con Herzberger y Aldo Vanei, y de ahí conoció a Gandhi, y Gandhi se la llevó a la India, siguió desarrollando sus escuelas en la India, y después lamentablemente no llegó a desarrollar la escuela secundaria como teoría. Y nosotros estamos haciendo ahora un jardín primario y secundario, porque la secundaria era el desafío más grande, ¿no? Bueno, rápidamente, esto es Luján. No les cuento todo el proceso, les voy a mostrar solo un par de elementos. Nuevamente, esto es Luján. Ahí ven el pueblo de Luján. Nos interesó mucho esto y trabajamos con nos interesa una textura muy chica, ¿cómo se dice? Un grano muy chico para las aulas y a la vez muy integrado con el paisaje. Entonces, estas son pruebas que trabajamos sobre el terreno, tratando de integrar ciertos movimientos que naturalmente existían con la posibilidad de siempre las aulas tienen una relación directa con sus patios. Los patios son pequeños y se trabaja por ramilletes de aulas. Esta es la versión que empezó a funcionar y les muestro ahora. Este es el área que está afuera del núcleo de Luján, muy cerca de una vía muy rápida. Este es el plan final que estamos presentando en estos días. No está el jardín de infantes con la secretaría, la primaria con el Zoom y la secundaria en una zona de deportes. Este es el trabajo paisajístico, trabaja con 3 colores básicos, por eso todo lo que ven en el Clorito Testa tiene que ver con el azul, el amarillo y el rojo. Nosotros trabajamos la vegetación en base a eso, de cómo van florando, digamos, a lo largo del año, tanto los árboles como los arbustos y los pastos. Y este es el desarrollo de las unidades para el maternal, que ellos llaman el jardín. Trabajamos con superficies, digamos, plegadas y extrudadas en un solo sentido para tener una mejor constructibilidad, pero intercruzada con otra trama que se extruda en el otro sentido. Es una geometría muy compleja, pero construible perfectamente porque son siempre pórticos iguales. Todas las obras tienen expansiones propias y expansiones comunes. Queremos trabajar, bueno, es una pareja, y las parejas nunca se ponen de acuerdo cuando tienen que desarrollar un trabajo. Entonces, él pone el dinero y es un empresario y él quiere una visión de empresario, quiere un edificio pulcro, lindo, brillante, etc. Ella es una pedagoga y sabe de Montessori y quiere algo muy artesanal. Entonces hicimos 2 lados. Entonces las aulas son de ladrillo y tienen un contacto táctil. El otro lado es porque él tiene un amigo que le regala paneles de aluminio y qué sé yo. Entonces el otro lado tiene el otro aspecto. Y yo realmente creo que no hay que tomar decisiones de una cosa o la otra. Me parece que siempre es cuestión de sumar, ¿no? Entonces esta es la estructura de un lado, donde se expone el ladrillo de diferentes maneras, estructural. Hay una estructura de hormigón también a manera de costillas. Hay un techo que incorpora, un techo de chapa en las partes comunes, que incorpora los paneles de aluminio con las entradas de luz y una estructura porticada para las zonas comunes. Y esto, que es lo que más nos interesa,
interesa, que tiene un grano ya muy fino y muy elaborado como lenguaje, es la secundaria. La secundaria ya no tiene aulas, sino que son todos lugares de trabajo diversificados, con áreas comunes que van transicionando de uno al otro. No existe eso y lo vamos a probar en esta escuela. Estos son los primeros renders de la parte del proyecto. Hay como una plaza central donde se van distribuyendo los distintos edificios. El lado táctil de ladrillo, digamos, el lado más duro hacia la autopista, y la secundaria, que es la que más nos interesa, que ya integra de alguna manera estos dos elementos a través del techo y las baldosas de cerámica colorada con el hormigón. Tiene huertas y una serie de trabajos que permiten que el grano, digamos, la textura sea muy fina. Bueno, eso es todo.